Una región remota, dominada por la oscuridad espiritual, era el hogar de un hombre atormentado y poseído, que vivía entre las tumbas, gritando y lastimándose con piedras. Estaba tan dominado por el mal que nadie podía controlarlo. Pero entonces aparece Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz y esperanza. Los demonios que atormentaban a aquel hombre, reconociendo el poder supremo de Jesús, le hacen una petición sorprendente: entremos en los cerdos. Pero ¿cuál podría ser el motivo detrás de esta petición aparentemente extraña? Prepárese para desentrañar los misterios de este pasaje y comprender la profunda verdad espiritual que revela. Para comprender plenamente el acontecimiento que estamos explorando, debemos situarlo en el contexto bíblico. Este acontecimiento está narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y nos centraremos en la versión de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Jesús y sus discípulos acababan de cruzar el mar de Galilea, enfrentándose a una violenta tormenta, que Jesús calmó con una sencilla orden. Esto ya nos da una pista sobre el poder de Jesús sobre la naturaleza y los elementos. Cuando llegaron a la región de los Gadarenos o Gerasenos, según la traducción, inmediatamente encontraron a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Este hombre vivía entre las tumbas, aislado y fuera de control. Su estado era angustioso. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, porque se rompían y nadie tenía fuerza para controlarlo. Pasó días y noches entre los sepulcros y en las colinas, gritando y hiriéndose con piedras. La llegada de Jesús marca un punto crucial en la historia. Cuando el poseído lo ve de lejos, corre y se postra ante él. Incluso los espíritus inmundos reconocen la autoridad de Jesús. Gritan a gran voz: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús entonces le pregunta al espíritu: ¿cuál es tu nombre? Y el espíritu responde: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Este detalle es crucial, ya que una legión romana estaba formada por unos 6.000 soldados, lo que indica la gran cantidad de demonios que poseían a este hombre. Al leer la petición de los demonios es imposible no sorprenderse. Si nos echas fuera, déjanos entrar en los cerdos. Mateo 8:31. Esta elección de palabras es reveladora. Primero, reconocen que Jesús tiene el poder de expulsarlos. En segundo lugar, piden permiso, indicando su sumisión a la autoridad de Jesús. ¿Pero por qué cerdos? Para responder a esta pregunta, necesitamos comprender el simbolismo y el contexto cultural de la época. Los demonios sabían que una vez expulsados, necesitaban un nuevo huésped, y los cerdos, animales considerados impuros por la ley mosaica, se convirtieron en una elección obvia. La impureza de los cerdos era simbólica en la cultura judía. En Levítico 11:7-8 queda claro que los cerdos, a pesar de tener pezuñas hendidas, no rumian y por lo tanto son inmundos. Estaba prohibido tocar o comer cerdos. Así, los demonios, siendo espíritus inmundos, naturalmente se asociaron con los cerdos. Pero la petición de los demonios también revela su desesperación. Temían ser enviados al abismo, la prisión definitiva para los espíritus malignos mencionada en Apocalipsis 23. Pedir entrar en los cerdos era un intento de evitar ese terrible destino, aunque fuera temporalmente. Esta acción demuestra que, aunque poderosos y numerosos, los demonios estaban completamente a merced de la autoridad de Jesús. Para comprender plenamente la elección de los cerdos, debemos profundizar en la cultura y la religión judía. Los cerdos eran considerados inmundos, como se menciona en Deuteronomio 14:7-8, y la ley de Moisés prohibía estrictamente el consumo de cerdos. Esta prohibición no era solo una cuestión de dieta, sino también un símbolo de la pureza espiritual que el pueblo de Dios debía mantener. Los cerdos representaban todo lo que era impuro y abominable a los ojos de Dios. Así, al pedir entrar en los cerdos, los demonios estaban optando por seguir existiendo en un estado de impureza, de acuerdo con su naturaleza corrupta. Esta petición no era arbitraria, sino profundamente simbólica, y representaba una elección deliberada por la impureza y la continuación de su tormento destructivo. Los cerdos estaban asociados con prácticas paganas y culturas gentiles que a menudo entraban en conflicto con los preceptos de la fe judía. La piara de cerdos que pastaba cerca del lugar donde Jesús encontró al poseído indica que aquella región era predominantemente gentil,
donde no se seguían las leyes dietéticas judías. Este contexto añade una capa de significado a la petición de los demonios, porque al entrar en los cerdos se colocaron en un ambiente culturalmente impuro, alejado del pueblo elegido de Dios. La Biblia describe a los demonios como espíritus inmundos que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo junto con su líder, Satanás. En Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 17, encontramos descripciones simbólicas de la caída de Lucifer, el más hermoso de los ángeles, quien al rebelarse contra Dios se convirtió en Satanás, el adversario. Los demonios, como seguidores de Satanás, se dedican a oponerse a Dios y a su pueblo. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte acerca de la batalla espiritual contra los principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El acontecimiento que involucró a los demonios y los cerdos ejemplifica esta batalla espiritual. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús y saben que no pueden resistirlo. Su petición de entrar en los cerdos muestra tanto su reconocimiento de esta autoridad como su deseo de continuar con su trabajo destructivo. La naturaleza de los demonios es implacable y malvada. Buscan constantemente un anfitrión para atormentar y destruir. Jesús en varias ocasiones expulsa demonios, demostrando su poder y autoridad sobre ellos. Cada exorcismo es una victoria sobre el mal y una restauración del orden divino. El paso de los demonios a los cerdos es un poderoso recordatorio de la realidad del mal espiritual y de la soberanía de Jesús. Después de que Jesús permite que los demonios entren en los cerdos, la manada corre desesperada hacia el mar y se ahoga. Este acontecimiento provoca gran expectación entre los habitantes de la región. En lugar de expresar gratitud por la liberación del poseído, se aterrorizan y piden a Jesús que abandone su territorio. Esta reacción revela mucho sobre la mentalidad de los residentes. En primer lugar, estaban más preocupados por la pérdida material de los cerdos que por la restauración espiritual y física del hombre poseído. La cabaña porcina representaba una fuente importante de sustento económico para la región, y su pérdida provocó un impacto económico inmediato y severo. Este hecho ilustra cómo el apego a las posesiones materiales puede cegar a las personas ante la obra divina y los milagros que ocurren ante ellas. En segundo lugar, la reacción de los habitantes demuestra un profundo temor al poder de Jesús. Aunque reconocen que Él posee poder sobrenatural, en lugar de buscar comprenderlo y acercarse a Él, prefieren que se aleje. Este miedo se puede explicar por la falta de comprensión y la incredulidad. En lugar de ver la expulsión de los demonios como un acto de liberación, ven la pérdida de los cerdos como una calamidad. El paso de los demonios a los cerdos es una demostración clara y poderosa de la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. En varios otros pasajes de los Evangelios vemos a Jesús expulsando demonios y sanando a los poseídos, pero este evento es particularmente significativo por la cantidad de demonios involucrados y el impacto visual de la piara de cerdos corriendo hacia el mar. Jesús demuestra su poder absoluto sobre los demonios, quienes no pueden resistir su autoridad. Este acontecimiento también apunta a la misión más grande de Jesús: derrotar al mal y traer la salvación. La victoria sobre los demonios presagia la victoria final sobre Satanás y sus fuerzas en la cruz y la resurrección. Este pasaje refuerza la fe de los creyentes en la autoridad de Cristo y la certeza de la victoria final sobre el mal. Para los discípulos que presenciaron este milagro, el acontecimiento tuvo un profundo impacto. Vieron de cerca el poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales del mal y entendieron más claramente quién era Él. Este acontecimiento fortaleció su fe y su comprensión de la misión de Jesús. Aprendieron que con Jesús no necesitaban temer a las fuerzas del mal. Este aprendizaje fue crucial para su futura misión. La difusión del Evangelio y el enfrentamiento de la oposición espiritual a lo largo de la historia han sido interpretados de diversas maneras por diferentes teólogos y eruditos. Algunos enfoques se centran en el aspecto literal del acontecimiento, mientras que otros buscan un simbolismo más profundo. La Iglesia Católica, por ejemplo, ve este episodio como una confirmación de la divinidad de Jesús y su autoridad sobre todas las criaturas, incluidos los espíritus malignos. Otras interpretaciones tratan el acontecimiento como una lección sobre la impureza y la necesidad de purificación espiritual.
La acción de los demonios entrando en los cerdos simboliza la transferencia de impureza y la necesidad de eliminar todo lo que es impuro para poder estar en comunión con Dios. Para comprender mejor la autoridad de Jesús sobre el mal, es esencial examinar otros pasajes bíblicos que también abordan este tema. Una de las más conocidas es la historia del hombre endemoniado de Capernaum, contada en Marcos 1:21-28. En este episodio, Jesús enseña en la sinagoga de Capernaum cuando un hombre poseído por un espíritu impuro interrumpe la reunión gritando: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús reprende al espíritu inmundo diciéndole: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, convulsionando al hombre y clamando a gran voz, sale de él. Todos en la sinagoga estaban asombrados y se decían unos a otros: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Este episodio enfatiza la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos y su capacidad para liberar a aquellos oprimidos por el mal. Otro ejemplo significativo es la curación del niño poseído por un demonio, que se encuentra en Marcos 9:14-29. En este relato, un padre desesperado lleva a su hijo ante Jesús, explicándole que el niño está poseído por un espíritu que le impide hablar y a menudo lo arroja al fuego o al agua para destruirlo. Los discípulos no pudieron curarlo. Jesús, al ver la situación, dice: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarte? Traédmelo». Cuando traen al niño, el espíritu inmediatamente lo convulsiona. Jesús le pregunta a su padre cuánto tiempo lleva sucediendo esto, y él le responde: «Desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús responde: «Si puedes, todo es posible para quien cree». El padre, llorando, dice: «Creo, ayúdame en mi falta de fe». Jesús reprende al espíritu inmundo diciendo: «Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él». El espíritu, gritando y convulsionando terriblemente al niño, lo abandona, y el niño queda como muerto. Muchos dicen que murió, pero Jesús lo toma de la mano, lo levanta y se levanta. Este evento no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, sino también la importancia de la fe en la liberación y la sanidad espiritual. La resurrección de Lázaro, descrita en Juan 11:1-44, también ilustra el poder de Jesús sobre la muerte y el mal. Lázaro, un querido amigo de Jesús, estaba gravemente enfermo. Al enterarse de la enfermedad de Lázaro, Jesús decide esperar 2 días antes de ir a verlo, diciéndole: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Cuando finalmente llega Jesús, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta, la hermana de Lázaro, encuentra a Jesús y le dice: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús responde: «Tu hermano resucitará». Marta responde entonces: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Ella le respondió: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo». Jesús va entonces al sepulcro de Lázaro, y con gran emoción y lágrimas ordena que quiten la piedra. Marta, preocupada por el mal olor, dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días muerto». Jesús responde: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Quitan la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dice: «Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por amor a la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, Jesús gritó a gran voz: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió con las manos y los pies todavía atados y el rostro cubierto con un pañuelo. Jesús entonces dijo: «Desatadlo y dejadlo ir». Este milagro no solo revela el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también confirma su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. El exorcismo de Gadara es uno de los pasajes más ricos en simbolismo y significado teológico de los Evangelios,
encontrado en Mateo 8:28-34, Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39. Este acontecimiento no solo resalta la autoridad de Jesús sobre los demonios, sino también la transformación radical que ofrece a los que están oprimidos. Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar de Galilea y llegaron a la región de los Gadarenos, donde encontraron a 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Estos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando vieron a Jesús, gritaron: «¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». El hecho de que los demonios reconozcan la identidad de Jesús es significativo, porque demuestra que saben exactamente quién es Él y el poder que posee. Los porquerizos, aterrorizados, huyeron a la ciudad y contaron todo, incluso lo que había sucedido a los endemoniados. Toda la ciudad acude a Jesús y al verlo, le piden que abandone su territorio. Este acontecimiento es un claro ejemplo del poder transformador de Jesús y de la resistencia de la gente a aceptar esta transformación, incluso cuando es para bien. En Mateo 12:22-29 encontramos otro pasaje significativo que ilustra la autoridad de Jesús sobre los demonios. En este relato, un hombre ciego y mudo, poseído por un espíritu, es llevado ante Jesús. Jesús lo sana, dejándolo ver y hablar. La multitud asombrada exclama: «¿No es este el hijo de David?». Pero los fariseos al oírlo dijeron: «Este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Jesús, conociendo sus pensamientos, les responde: «Todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo por Beelzebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos por quién los echan. Por tanto ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Este pasaje no solo revela la autoridad de Jesús sobre los demonios, sino que también expone la incredulidad de los líderes religiosos y su resistencia a aceptar la verdad sobre el poder divino de Jesús. La tentación de Jesús en el desierto, relatada en Mateo 4:1-11, Marcos 1:12-13 y Lucas 4:1-13, es otro pasaje crucial que resalta la autoridad de Jesús sobre el mal. Después de ser bautizado por Juan Bautista, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, siente hambre, y se acerca el tentador y le dice: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús responde: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lleva a Jesús a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo, diciendo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, y en sus manos te levantarán, para que no tropieces con ninguna piedra». Jesús responde: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Finalmente, el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Jesús le respondió: «Quítate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». Entonces el diablo lo abandona, y pronto llegan los ángeles y comienzan a servirle. Este episodio no solo muestra la resistencia de Jesús a la tentación, sino que también reafirma su autoridad sobre Satanás y el mal. En Marcos 7:31-37, encontramos otro milagro que revela el poder de Jesús sobre los demonios y el mal. Después de dejar la región de Tiro y Sidón, Jesús se dirige al mar de Galilea y entra en la región de Decápolis. Allí le traen a un hombre sordo y con dificultad para hablar, y la multitud le ruega que le imponga las manos. Jesús, alejándose de la multitud, lleva al hombre a un lugar apartado, le mete los dedos en los oídos, escupe y le toca la lengua. Mirando hacia el cielo, suspira profundamente y dice: «Efata», que significa abre. Inmediatamente, los oídos del hombre se abren, su lengua se suelta y comienza a hablar con claridad. La multitud, asombrada, exclama: «Todo lo hace bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Este milagro subraya la autoridad de Jesús
sobre la condición física y espiritual de las personas, siendo un signo tangible de su poder para restaurar a aquellos bajo el dominio del mal. En Lucas 13, 10, 17, encontramos la curación de una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Estaba Jesús enseñando en una sinagoga un sábado, cuando vio a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada y no podía enderezarse. Jesús la llama y le dice: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad», imponiéndole las manos. Inmediatamente se endereza y glorifica a Dios. El principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: «Hay 6 días en los que se debe trabajar. Así que venid en estos días para ser sanados, y no en el día de reposo». Responde el Señor: «Hipócritas, ¿acaso cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta mujer, hija de Abraham, que Satanás tuvo atada 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo?» Este milagro no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre las enfermedades causadas por espíritus malignos, sino que también expone la hipocresía de los líderes religiosos que colocaban la tradición por encima de la compasión y la liberación divina. En Lucas 9:37-43 encontramos la curación de un joven epiléptico, también poseído por un espíritu maligno. Al día siguiente de la transfiguración de Jesús, una gran multitud salió a su encuentro, y un hombre de entre la multitud gritó: «Maestro, te ruego que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y de repente grita, le produce convulsiones y le sale espuma por la boca. El espíritu abandona al niño con gran dificultad». Jesús responde: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae a tu hijo aquí». Cuando el niño se acerca, el demonio lo derriba y lo somete a violentas convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos están asombrados de la grandeza de Dios. La curación del joven epiléptico es un poderoso testimonio del poder redentor de Jesús y de la compasión que tiene por los que sufren. En Lucas 7, 11, 17 encontramos el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, un acontecimiento que resalta la autoridad de Jesús sobre la muerte. Jesús se dirigía a la ciudad de Naín, acompañado de sus discípulos y una gran multitud, cuando se acercó a la puerta de la ciudad y se encontró con una procesión fúnebre. Llevaban al hijo único de una viuda para enterrarlo, y una gran multitud de la ciudad lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Luego se acerca al ataúd, lo toca, y los que lo llevan se detienen. Jesús dice: «Joven, a ti te digo, levántate». El que estaba muerto se incorpora, comienza a hablar, y Jesús se lo entrega a su madre. Todos se llenaron de temor y glorificaron a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». En Marcos 5, 25, 34 encontramos el relato de la curación de una mujer que había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, iba de mal en peor. Al oír hablar de Jesús, se acercó a él por detrás, en medio de la multitud, y tocó su manto, diciendo para sí: «Si toco solamente su manto, seré sana». Inmediatamente la mujer siente que ha sido curada de su enfermedad. La mujer, al tocar el manto de Jesús, siente en su cuerpo que está curada de su sufrimiento. Jesús, al darse cuenta de que su poder había sido transferido, se dirige a la multitud y pregunta: «¿Quién ha tocado mi manto?». Los discípulos, sorprendidos por la pregunta, responden: «Ves que la multitud te aprieta, y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Jesús luego continúa buscando a la persona que hizo esto. La mujer, sabiendo que era ella, se acerca temblando de miedo, y postrándose ante él, le cuenta toda la verdad. Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha curado. Ve en paz y libérate de tu sufrimiento». En Juan 9:1-7 encontramos la curación de un hombre que era ciego de nacimiento. Cuando Jesús pasa, sus discípulos le preguntan: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús responde: «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Jesús escupe en tierra,
hace barro con la saliva y se lo aplica a los ojos del hombre diciéndole: «Ve a lavarte en la piscina de Siloé». El hombre va, se lava y regresa viendo. Este milagro causa gran conmoción y genera un intenso debate entre los fariseos, quienes no pueden aceptar que Jesús realizara tal curación. La curación del hombre nacido ciego es un testimonio del poder de Jesús para transformar vidas y manifestar las obras de Dios. En Juan 5:1-15 leemos acerca de la curación de un paralítico en el estanque de Betesda. Jesús va a Jerusalén para una fiesta judía y encuentra a muchos enfermos cerca de la piscina, entre ellos un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndolo acostado y sabiendo de su larga enfermedad, le pregunta: ¿Quieres ser curado? El hombre respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras lo intento, otro cae delante de mí. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente el hombre queda curado, toma su lecho y comienza a caminar. Era sábado, y los judíos interrogaron al hombre sanado, diciendo que no podía cargar su camilla aquel día. Él responde: El que me sanó me dijo: Toma mi lecho y anda. Le preguntaron quién era aquel hombre, pero el que fue sanado no lo sabía, porque Jesús se había apartado a causa de la gran multitud. Más tarde, Jesús encuentra al hombre en el templo y le dice: Mira, ahora estás sano, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre luego les dice a los judíos que fue Jesús quien lo sanó. Este milagro no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sino que también desafía las tradiciones religiosas que colocaban las reglas por encima de la compasión y la curación divina. En la actualidad, el paso de los demonios y los cerdos sigue manteniendo relevancia. Nos recuerda el poder del mal en el mundo y la constante necesidad de vigilancia espiritual, al tiempo que nos asegura que Jesús tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas, incluidos los demonios. Para los cristianos modernos, este pasaje es una invitación a confiar en el poder de Jesús y a buscar la purificación y la santidad en nuestras vidas. También nos desafía a evaluar nuestras prioridades y reconocer la importancia de la transformación espiritual por encima de las preocupaciones materiales. Cada milagro de Jesús lleva un mensaje de fe, esperanza y transformación, elementos esenciales para la práctica de la fe hoy. Los milagros nos enseñan la importancia de la fe. En muchos casos, la curación y la liberación estaban directamente relacionadas con la fe de las personas que buscaban a Jesús. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre creyó que si tan solo tocaba el manto de Jesús sería sanada, y su fe fue recompensada. Del mismo modo, el centurión que pidió la curación de su criado demostró una fe extraordinaria al creer que una simple palabra de Jesús, desde la distancia, sería suficiente. Estos ejemplos muestran que la fe es esencial para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. En la vida cristiana contemporánea, esto nos desafía a confiar plenamente en Dios, incluso en las situaciones más difíciles, creyendo que Él tiene el poder de intervenir y transformar cualquier circunstancia. Jesús a menudo demostró compasión. Jesús tuvo compasión de las multitudes de enfermos y oprimidos, actuando para aliviar su sufrimiento. Este ejemplo de compasión debería servir de modelo para los cristianos de hoy. En un mundo lleno de dolor y necesidad, estamos llamados a ser las manos y los pies de Cristo, mostrando amor y cuidado a los necesitados. Practicar la fe cristiana implica un compromiso con la justicia social, la caridad y el servicio a los demás, reflejando el corazón compasivo de Cristo. Los milagros de Jesús también resaltan la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida la naturaleza, la enfermedad, los espíritus malignos e incluso la muerte. Esta soberanía nos da confianza y seguridad en nuestra vida diaria. En medio de la incertidumbre y los desafíos, podemos confiar en que Dios tiene el control y que nada escapa a su poder y cuidado. Esta comprensión debería animarnos a vivir con valentía y esperanza, sabiendo que, independientemente de las circunstancias, Dios es soberano y capaz de sacar algo bueno de cualquier situación. Además, los milagros de Jesús desafiaron las normas y tradiciones humanas que a menudo se convierten en barreras para la obra de Dios.
sanaba en sábado, tocaba a los leprosos y atendía a los samaritanos, actitudes que iban en contra de las convenciones religiosas y culturales de su tiempo. Para los cristianos de hoy, esto significa que debemos estar dispuestos a desafiar las tradiciones y normas que no están alineadas con el amor y la justicia de Dios. La práctica de la fe debe ser dinámica y flexible, centrada en el espíritu de la ley más que en la letra de la ley, buscando siempre reflejar el amor de Cristo en todas nuestras acciones. Los milagros de Jesús también nos recuerdan la realidad del mundo espiritual. Las batallas contra los malos espíritus y la liberación de poseídos por demonios muestran que existe una dimensión espiritual que impacta el mundo físico. Para los cristianos contemporáneos, esto significa que debemos estar espiritualmente vigilantes. Armados con la oración, la palabra de Dios y la fe, debemos reconocer que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, como enseña Pablo en Efesios 6:12. La práctica de la fe incluye la oración constante y la dependencia del Espíritu Santo para discernir y confrontar las fuerzas del mal. Cada curación, exorcismo y resurrección realizada por Jesús es una visión del reino de Dios, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Esto nos da esperanza y un propósito mayor. Vivimos no solo para el presente, sino para la eternidad. Esta perspectiva escatológica debe dar forma a nuestra práctica de la fe, motivándonos a vivir vidas santas y compartir la esperanza del Evangelio con el mundo. Para los cristianos de hoy, los milagros de Jesús son un llamado a vivir una vida de fe activa, servicio amoroso y esperanza constante, confiando en el poder transformador de Dios en cada área de nuestras vidas.